estornudando, Maru Bufar. Es así, 10 de la noche arranca el programa y Maru Bufar estornudó. Buenas noches, perdón, no podía parar además, me agarró como una... Bueno, no pasa nada. Es así, ¿qué va a hacer? Rompiste una regla que dice que uno cuando está por estornudar al aire nunca sucede. de la copa. Fue justo ahí entrando al aire. 3 veces estornudé además, para ponerle un poco de humor a esta política campaña tan caliente con tanta denuncia cruzada, ¿no? Está como que se va poniendo rara la campaña. Se está poniendo oscuro. Manu Jove, buenas noches. Me preocupa, pero no. No, para nada. Está Ricardo López Murphy con nosotros sentados. Buenas noches, gracias por venir. Está entrando Marcela Pagano. Cuando decimos oscuro son un montón de elementos los que se están poniendo en juego que hoy mismo falta un mes para que vayamos a votar. Son exactamente 30 días los que faltan para ir a votar. Y en este momento ves un montón de cosas sucediendo, pero hay una a la que podemos prestarle mucha atención, que es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera, la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires se llevó todas las miradas, pero además toda la atención y atención política, porque es una interna no solo que es muy competitiva, sino que tiene detrás una pelea mayor que arrastra un poco a la situación nacional de Juntos por el Cambio, que es la pelea Macri-Larreta, de alguna manera, donde la ciudad aparece como el bastión en juego en Juntos por el Cambio. Y de hecho, si hacemos un poquito de historia, pero muy rápida, el conflicto, de alguna manera, la tensión máxima entre Macri y Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, alcanza su máxima expresión cuando se pone en riesgo o en duda o en juego la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Se acuerdan en su momento la candidatura de Fernán Quirós, que después nunca termina de oficializarse y queda Jorge Macri como único candidato de el PRO dentro de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, pero con un Martín Lustó, candidato del radicalismo, con mucho apoyo de Horacio Rodríguez Larreta? Claro, tanto apoyo que esta semana cuando vino Somos Buenos al programa de Nico y Santi, cuando le preguntaron por quién iba a votar o quién pensaba votar, fue muy difícil y muy incómoda la situación que se generó. ¿No lo contestó? No lo contestó, de hecho. Al otro día dijo que sí, que su candidato era Jorge Macri, pero en ese momento no lo contestó. Y hay un dato que es muy relevante y que te puede explicar un poco este bastión en que se convirtió la ciudad de Buenos Aires. Tiene para Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno y de la ciudad, un problema muy grande. ¿Cuál es? Cada vez que él critica o se pelea con Mauricio Macri, en este caso podría ser Jorge Macri, pero digamos con el macrismo de la ciudad, pierde votos, pierde puntos en las encuestas nacionales. Entonces suceden las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la guerra es total, es muy grande, no la reconocen lo grande que es y las cosas que están pasando. Se están peleando para que te imagines. Viste que ahora vas a ir a votar en la ciudad de Buenos Aires con esto que se llama boleta única electrónica, que es como un cajero automático donde en la pantalla te aparecen los candidatos. Se están peleando hasta cómo aparecen las fotos, el lugar de la alianza entre... Y esto sucede, esta pelea no le pasa a todos, a los 13. Hay 13 candidatos precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Solo 2 estaban sentados en la mesa de la pelea y eran los representantes de Macri y Lustó para ver qué lugar ocupan en esa pantalla cuando sea el día de la elección. Hay una pelea también detrás de eso, que es cuál es el candidato solo, digamos, por unidad, por decirlo de alguna manera, más votado en esta elección. Y ahí todos los que tienen competencia interna, claro, comparten el voto, como le pasa a Jorge Macri y Martín Lustó, algo que no le va a pasar a Leandro Santoro. Entonces, el candidato más votado en la elección también es una manera de leer el resultado electoral de la PASO, y por eso tanto ruido. Y a este ruido se sumó hoy una definición, por eso es importante que esté López Murphy acá hoy con nosotros también para hablar, por supuesto, de la economía y de la inflación. Pero Franco Rinaldi, que era era porque acaba de renunciar a su candidatura, pero era el primer candidato a legislador en la boleta que lleva como candidato a jefe de gobierno a Jorge Macri. Desde hace casi una semana vienen denuncias cruzadas por declaraciones muy polémicas, creo que en lo personal me parece que hasta indefendibles, de Franco Rinaldi sobre distintas situaciones, y hoy él hace un descargo en sus redes sociales donde además informa que va a renunciar a la candidatura. Él pidió disculpas por estos hechos también. No sé si los teníamos ahí para repasarlos, para que sepamos todos de qué estamos hablando, las declaraciones de Rinaldi.
Escuchemos lo que decía. Esto es parte de un stand-up, le decía él que lo hacía antes de estar en campaña electoral. Café con Franco. Hace tiempo atrás, Café con Franco. Mirá un editado de lo que generó toda esta polémica. Acá el movimiento Ni Una Menos en la República Argentina sirvió para ocultar el asesinato del fiscal Nisman. Incluso alguna vez alguna nota en el diario Sinagoga 12 al respecto, como le decía Jeppe Kelly, que a página 12 le decía Sinagoga 12, y la otra pelotuda de Ingrid no sé cuánto, ¿no? Ingrid, ¿por qué no contás cuál es tu apellido? ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanza llama. Ahí está. Ese es Franco Rinaldi en una especie de... Eso, Café con Franco se llamaba, lo hacía en la pandemia. Ese es en un Zoom de su casa. Claro, es un space, un espacio en redes sociales donde se genera debate, discusión, conversación. Él explicó en su momento algunas de estas declaraciones y otras, porque esto no es que pasó ahora, sino que sale ahora a la luz o toma relevancia. Ahora, la última, la que se conoce hoy, tenía que ver con declaraciones que la comunidad judía en la Argentina consideró antisemitas, y él en su descargo en Twitter termina diciendo, bueno, siento que esto ya se fue para todos lados, complica y daña la campaña de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, yo no quiero ser una carga en esa campaña, pero además hace una denuncia fuerte porque dice todo esto está de alguna manera impulsado por un sector, apunta me parece directamente a un sector de Juntos por el Cambio, a su rival, en este caso Martín Lustó, con muchísimo dinero que en algún momento tendrán que explicar de dónde lo sacaron. Digo, renuncia, pero renuncia con una denuncia fuerte y contundente. Franco viene hablando desde que empezaron a aparecer estos videos, que como bien dicen ustedes, datan del 2021 para atrás. En 2021 él tuvo el primer acercamiento a la política formal a través justamente de Ricardo López Murphy, quien está acá, que lo había presentado como un posible candidato a legislador en ese armado en las listas legislativas, y a partir de ahí él dejó de hacer este tipo de transmisiones vía streaming, pero empezaron a aparecer esos videos de hace por lo menos un par de años atrás, lo que él empezó a definir como campaña sucia de alguna manera, y vuelve a traerlo hoy en su aclaración y en su renuncia vía Twitter. La posición hasta las últimas filtraciones de los últimos cafés con Franco que sucedieron hoy, creo, ¿no? Filtraciones no, en realidad es volver a mostrar. Volver a mostrarlo, exacto. Poner o difundir videos que no son nuevos como si hubieran pasado anoche. No estoy queriendo decir con esto que sea menos importante, digo, no, porque él lo dijo, evidentemente lo pensaba, pero quiere decir que no son de ahora. Y que aparte son públicos, están claro, colgados, no son privados, por eso. Colgados en redes, es tal cual ese dato. Eso generó que finalmente una decisión que habían tomado, digamos, si vos preguntabas al entorno de Jorge Macri o al entorno de Mauricio Macri, te decían que no iba a renunciar, que el pedido de disculpas era más que suficiente y que entendían que esto era una embestida política y que por eso lo sostenían. Sin embargo, hoy eso dejó de ser una realidad. Bueno, él renunció, consideraron que las disculpas no eran suficientes, o sea que no resolvían este problema. Tuitearon todo, digo, Martín Lustó también se sumó, pero está con nosotras Ricardo López Murphy. Buenas noches, gracias por venir a Verdad Consecuencia. ¿Cómo recibió usted la noticia o la decisión de Rinaldi de renunciar? Quiero saber si la comparte y además qué piensa sobre estas opiniones o declaraciones que había hecho en su momento Rinaldi en este Café con Franco. Vamos el primero, él renunció, con lo cual el tema ha terminado. Segundo, cuando él fue convocado por el candidato a jefe de gobierno a ser diputado, todos sabíamos que él había hecho estas cosas en el pasado, y él se disculpó. Si la disculpa no sirve, no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas. Es decir, es como si la culpa sea eterna. En tercer lugar, yo le dije a él que yo no estaba de acuerdo con la cancelación selectiva, que él debía mantener la firmeza y si en todo caso, si la coalición creía que no era tolerable haber pedido disculpas y ejercer el derecho de defensa, que no ha tenido derecho de defensa, él debía soportar eso y seguir adelante, pero él recibió un nivel de agresión que consideró imposible seguir. Usted recuerde que esto empezó con la agresión sobre si un minusválido podía ser candidato. Digo, sí. Le han hecho... Luna él estuvo bajo una presión enorme y
y al final de la historia no la pudo soportar. En mi opinión, él debió haber mantenido su candidatura y en todo caso que sea una decisión política removerlo y ejercer su derecho a defensa. Pero bueno, él tomó la decisión de renunciar y uno no le puede pedir a un individuo que soporte lo que cree que no puede soportar. Ahora, Lo han convertido al no darle derecho a defensa, lo ha convertido en un paria. Perdón, pero ¿Pero ¿qué por quiere qué? decir Claro, ¿por qué que no no tuvo darle derecho a derecho a defensa? En el sentido que cuando usted es acusado de algo, usted tiene que poder levantar los cargos. Y tiene que explicar y tiene que poder decir lo que es su verdadera opinión. Yo, por ejemplo, sé que él no es homofóbico, ni es antisemita, ni no tiene ninguna de esas cosas que lo acusan. Él hace una cita a Guillermo Patricio Kelly, que era de la fuerza de choque del peronismo. Acuérdese que en la Revolución Libertadora el primer lugar atacado es la Alianza Libertadora Nacionalista, que era la fuerza de choque del peronismo. Citó a Kelly que yo no lo hubiera citado jamás, pero ni hubiera dicho otras cosas que él dijo, yo no las comparto. Pero ese no es el punto. Él fue convocado a ser candidato, no por mí, sino por el candidato a jefe de gobierno, porque creían que su compromiso con las reformas, su capacidad de debate eran valiosas. Eso yo creo que uno no debe retroceder cuando toma estas decisiones. Esa es mi opinión. Volviendo a esto que usted dice, digamos, que no lo eligió usted, lo eligió Jorge Macri, lo cual es cierto, pero también formó parte de una negociación política No en este porque caso. él formaba parte No de en su este espacio. caso. No en este caso. No, porque yo creo que se lo buscó a él y me pareció un reconocimiento grande hacia su persona, porque se creía que él tenía los atributos y las condiciones para ejercer el debate en la sociedad argentina. Por supuesto, yo que lo conozco hace mucho tiempo, lo he respaldado y lo he respaldado sin dobleces. En mí no van a encontrar nunca dobleces. ahora, usted recién decía, ya pidió disculpas, sino ¿qué se puede hacer? ¿Usted sabía de estos Café con Franco y las cosas que No, decía? no los escucho. Si usted quiere saber, yo sabía que él había tenido opiniones que no son las mías, eso es verdad. No, Pero yo discuto, cuando usted porque, digo, integra una fuerza política, Sí. lo hace en base a ciertos criterios. Los criterios que compartíamos sobre la defensa de la libertad, sobre la necesidad de que Argentina hiciera una profunda transformación, sobre la necesidad de que prevalezca la Constitución, es muy claro. A mí ninguna de las otras cosas, fíjese un detalle, usted jamás me va a escuchar una mala palabra. cierto. Yo tengo un lenguaje a veces que parece excesivamente cuidadoso. Sí. Soy muy cuidadoso en mis expresiones y son muy conocidas mis posiciones. Con Franco muchas veces hemos discutido, pero yo creía que él tenía un compromiso con la reforma y que había que, si se podía dar una oportunidad, había que darla. En este caso lo convocaron y me pareció que si a usted lo convoca, ¿qué le voy a decir? ¿Que no lo haga? Le dije, bueno, va a ser muy duro, pues te van a concentrar toda la artillería sobre vos y acá hay que tener la piel muy dura. Pero ¿por qué usted dice que iban? Porque mi pregunta es, cuando yo le digo esto a usted, digo, si usted lo conocemos así, sin decir malas palabras, con las posturas claras, las posturas que sea que tenga, pero son claras, no están escondidas, pero aparece una situación de usted que no la conocía nadie, donde de repente No, pero las ¿cómo no la expresiones- conocía si ustedes Bueno, la mismos conocía- acaban de reconocer que estaba en el ámbito Bueno, pero en público? general la gente no No, sé bueno, cuánta no. gente lo miró. Mucha gente conocía esto y sabía de esto. Digo, porque no hay límite para eso, porque una cosa es la cancelación. No, que bueno, estoy pero totalmente una en contra, cosa y es, otra cosa es que si yo pido un disculpas, dirigente no tenga digo, si yo pido disculpas, usted vio que en el derecho penal existe el periodo de prescripción, existen Sí, igual esto no es penal. siempre atenuantes. Sí. En todos los casos, usted tiene mecanismos para finalizar el disenso. Usted no puede cargar con la pena como si fuera una eternidad. Esa es mi opinión. Está bien. Hay una frase que él utiliza en su descargo en Twitter que me parece relevante por el contexto y el momento en el que estamos. No sé si tenemos el tweet para ponerlo de nuevo, pero donde él habla directamente de una suerte de
ser víctima de una campaña sucia y de que hay millones de pesos invertidos en esto, que acá está, que van a tener, acá, mire, son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido que el ataque ha sido feroz. Y ¿El ataque por parte de yo quién? ¿Quién lo ataca? Yo hubiera preferido, digo con toda franqueza, que él hubiera resistido hasta el final. Pero bueno... No, ¿Pero quién lo ataca? ¿De dónde vienen esos ataques? Bueno, y ese dinero. los que compiten con él. No, Bueno, no. y Sí. ahí vamos, porque ahí, sí, Manu. No, de hecho, Martín Lustó volvió a expresarse después ya de la... Sí, tuiteó hace un ratito. hace un ratito, después de la renuncia de Franco Rinaldi, y vuelve a insistir con esto de que lo que plantea López Murphy, que las disculpas no son suficientes, habla de los valores, etcétera. ¿Usted, digamos, le cree a Lustó cuando no acepta esa No, disculpa? bueno, por no, cuestiones digo, por de ejemplo, valores? yo tengo una discrepancia con Lustó enorme sobre la 125, una legislación confiscatoria que afecta de raíz los derechos de propiedad y las reglas en la Argentina. No estoy todos los días volviendo sobre ese episodio y su participación en el gobierno kirchnerista. No vuelvo sobre esas cosas. Yo creo que hay un momento, alguna vez puse que los agravios en política prescribían al año. Usted tiene que tener un momento de prescripción de los agravios. Ujú. La sumamos a Marcela Panola. Marce, Hola, ¿cómo les va? bienvenida. Le digo Marce, porque Gracias. todos saben, trabajamos juntas, nosotros nos Sí, conocemos claro, mucho. Con los tres tuve el gusto. Es de hecho para nosotros muy particular entrevistar ya en un rol político. No es un té de chicas, que quede Exacto. claro. Que por dudas alguien Ahora- pregunta. No, para ganar sos política, te Y vas no a enfrentar hay- a la verdad consecuencia. Y no hay eso, sí. Bueno, la pregunta es, te sumo a esta conversación. ¿Vos creés que atrás de esto, digamos, porque están diciendo que hay campaña sucia en los dos sentidos? También hubo un episodio muy tremendo con Carla Peterson, la mujer de Martín Lustó, que tuvo que sacar un tuit por el nivel de agresividad que recibió en redes. ¿Qué es lo que vos ves en este episodio? Yo, por lo pronto, que a Franco lo conozco bastante, te diría que todos los que estamos medianamente conectados y que consumimos internet sabemos que esos videos estaban. Si era tan agraviante tenerlo dentro del espacio, no entiendo cómo lo incorporaron. Me resulta llamativa esta situación que se dirime porque él en realidad da un paso al costado, si es que esa es la verdad, si es que no le pidieron que lo hiciera. Pero si es como él lo relata, me parece injusto desde ese punto de vista. Digo, ¿para qué lo convocás? ¿O no sabías a quién convocabas? ¿O creías que tal vez ese discurso te iba a acercar a determinado punto del electorado y hoy las cosas están girando? No sé, me parece que era tarde ya para dirimir si era alguien que representaba los valores de un espacio. Ya Vos estaba estás dentro. poniendo como que le pidieron la renuncia y no por ahí como lo está diciendo López Murphy, que él no se la bancó. Porque López Murphy, usted lo que está diciendo de alguna manera es, ya que No, pero afrontaste digo, el desafío, nivel- bancátela. El nivel de agresión sobre él fue enorme. Sí, bueno, como... Y en esas condiciones él decidió que el costo que estaba pagando él y su familia y lo que él entendió que era el daño que le hacía al espacio político que pertenecía era muy elevado. No, sabemos lo que Eso son es los una- ataques en las redes sociales, digo, que por Esa es son una alevosos, decisión sí. que yo no la puedo Que tomar. muchas veces están financiados, digo, también esto quiere, es Pero muy le ha pasado, importante. digo, no pasa solo en la política. Estoy pensando, Manu, ayúdame con el influencer, con el Chapu Guzmán. No, sí, estoy diciendo bien, no. Sí, el Chapu Martínez. No. Martínez, no, Guzmán Guzmán. es Sí. el- Guzmán Que- es Mundial, Sí, Ay, narco. perdón, no, en el ese es Mundial lo que le pasó, No, claro, no. respecto No, pero digo No, que pasa también todo el sufrió. tiempo, pero en la política, que por ahí eso yo quería que López Murphy usted me diga, hay un tema con, usted puede decir esto y a lo mejor tiene elementos, para Franco Rinaldi, para decir esto, pero también cuando uno ve lo que pasó frente a un tuit que puso Carla Peterson, se ve un ejército de usuarios donde empezamos a ver que la política usa las redes financiando agresiones. ¿Usted cree que esto es así o le parece que es Bueno, toda gente a que va ver, de un lado a ver, para el otro Yo opinando tengo de una un manera? tuit muy grande. Todo el mundo conoce mi opinión. Además, no son un tuit. Yo llevo, no voy a ocultar, no oculto nunca mi edad. Llevo 50 años en primera línea defendiendo esta idea, con una coherencia y una consistencia absoluta. Así Sí. que no... ¿Y le gusta cómo está manejándose la campaña en este Mire, momento? yo creo que todas estas cosas tienen un inmenso costo, porque el día después las primarias tienen que ser para crear liderazgo y convergencia. Si actúan destructivamente, usted paga un costo muy grande. Es verdad que en otros países
ocurrieron episodios muy subidos de tono. Kamala Harris le dijo a Biden racista, que es cosa pesada. Y sin embargo el otro la llamó por esta lógica de que usted en algún momento prescriben los agravios. El de derecho penal, usted lo sabe bien, Marcela, hay prescripción. ¿Por qué es eso? Porque en algún momento los temas tienen que terminar. No, ya sé, pero también tienen Lo que pasa es que acá consecuencias. son 5 minutos, igual acá son 5 minutos, porque digo, la interna termina en un mes. No sé si se puede decir cualquier cosa en un mes y a los 15 días cualquier cosa vamos a no. hacer campaña Lo juntos. que medio- cualquier no está viendo, cosa no. perdón, López Murphy, pero, y le consulto si usted lo ve así, pero hay una cuestión de, bueno, después el famoso el 14, hay una foto, todos unidos, un desayuno Ah, por afuera. eso, bueno. Pero hay votantes que están escuchando como de un lado se dicen agravios No, bueno, absolutos. la interna de ¿Cómo Santa Fe. arrastrás a ese votante Bueno, después? La interna de Ahí- Santa Fe, por Claro. ejemplo, donde se acusan de narcotraficante. Digo, no sé. Usted habrá visto el cuidado que yo uso en las expresiones y en los debates. Y trato que todo el mundo lo use. Ahora, digo, si mis posturas tuvieran éxito, sería candidato y no lo soy. Perdón, digo, y todo esto, perdón chicas, me meto, digo, todo esto de paso sirve para que estemos hablando de esto y no de las propuestas de campaña, ¿no? Porque por caso, 6% de inflación, 115% interanual, pasaron cosas. No lo digo por ustedes, pero esto también tiene que ver con la campaña sucia, ¿eh? Ahora Como vamos con a ir- unas cosas se tapan Ahora otras. vamos a ir por eso, pero yo para terminar este tema que yo le quería preguntar, porque esto está pasando particularmente en la interna Juntos por el Cambio. Entonces le vuelvo a preguntar lo mismo que antes. ¿A usted le parece bien cómo se está dando la interna, que es casi el PRO, más que Juntos por el Mire, Cambio? no es que se da porque lo pensaron, es una cuestión Bueno, que está pero- ocurriendo. pero está Escúcheme, dentro yo de los vi límites aceptables. yo he seguido la interna republicana en Estados Unidos y la interna demócrata. Fueron de una ferocidad ilimitada. Está bien, pero eso no ¿Usted lo significa que esté bien. controla ese proceso o no lo controla? Yo creo que esa idea de que hay una mano visible que los controla no existe. Mi criterio es, hay que ser cuidadosa, sobre todo para poder generar ese liderazgo y convergencia a posteriori. Esa es mi tesitura. También creo, en eso concuerdo con ella, que estas cosas han ocultado y la cancelación selectiva ha sido brutal. Yo vi los que dijeron de Nisman barbaridades después de su muerte, y las siguen diciendo. Todavía niegan su homicidio. Es decir, y eso ha pasado de lado. Yo escuché al señor Massa, decir que él iba a echar a los ñoquis de la cámpora y iba a actuar contra la actual vicepresidenta con toda la energía del caso. Lo escuché al actual presidente referirse al terrible escándalo del acuerdo con Irán como uno de los episodios más graves de la historia argentina. Y después se juntaron. Entonces, me parece que acá hubo una actitud desproporcionada con una persona que se sintió agobiada y abrumada por el ataque. Está claro, y lo marcaban recién los dos, la economía que vuelve a ser tema de conversación, no solo por la inflación. Hoy lo charlábamos con Nico más temprano, del 6%, lo hablábamos con Javier Milei en el Central. O sea, entonces Nico, por lo que vemos todo pronto, dice, bueno, no, porque ahora la inflación bajó. No, pero pará, le dice Milei, 6% es una barbaridad. Claro, estamos muy acostumbrados a una inflación alta en la Argentina, la del mes pasado fue 7,8%, ahora 6%, parece una buena noticia. Parece una buena noticia, la festejan como una buena noticia y tiene un condimento adicional. Le quiero preguntar a los dos, llama la atención que coincidan, no hablo del índice, de la confección del índice, sino de las decisiones económicas que se podrían haber tomado para que coincida con la campaña un número que es espantoso, pero que es claramente más bajo que el que venía trayendo. Bajó un montón. Bajó de lo casi último 2 puntos en un mes. en que empezó la campaña electoral. Marcela, ¿vos ves Yo algo en tengo esto? mi salvedad sobre cómo se mide eso. Yo generalmente cuando presento los datos de inflación no hago el recorte de un mes. Me gusta mirar la película de los 12 meses consecutivos para mirar la interanual, porque del otro lado quien está negociando paritarias no negocia mes a mes. Aunque ahora son trimestrales, ¿viste? Pero en general vos tenés un contrato a un año de alquiler, un contrato a un año, tenés cosas que vencen a un año. Te da interanual 115 y es más que el mes anterior, la interanual. Así que depende cómo lo leas, la buena noticia. Por otro lado, llama la atención que a diferencia de lo que viene pasando desde hace un año,
lo único que no aumentó tanto o por detrás del promedio o lo que menos se incrementó fueron los alimentos y bebidas. Sí, Déjame decirte que quien maneja el INDEC, que debería ser un ente descentralizado, no lo es, porque responde al ministro de Economía, hoy candidato a presidente. Pero no pongo en tela de juicio a la estadística del INDEC. Lo que te digo es que se sabe dónde se va a relevar, se saben las webs que se consultan. No es muy difícil llamar a los empresarios que dominan determinados sectores. Por caso habría que hacer algo al respecto, ¿no? Pues si ya sabemos que 5 o 6 son los que controlan determinados precios, la explicación de la construcción de los precios es fácil de llegar. Y este gobierno no la da, ¿eh? Vos lo que decís es que Massa presionó directamente a los empresarios No, que hicieron deciden... acuerdos, nada de presión, es todo público. El acuerdo de la carne, el acuerdo por las bebidas. ¿Pero cuánto hace Pero que el venimos con acuerdo- claro, acuerdos? Exacto. Sí, claro, Y pero porque- este mes fue más intenso el control. Este mes pasó, y te lo dicen los supermercadistas también. Llegaron en tiempo y forma, la mercadería y demás. Hubo un despliegue interesante para que el número... Pero a los pará, técnicos porque del- lo que del está INDEC les diciendo dé así. entonces es que si la intervención del Estado es virtuosa, vos tenés un buen resultado en el control de la inflación. El control de la inflación con control digo, de si vos precios tenés- para un mes, y sí. Si yo sé que hay que relevar estos lugares, estas bocas de expendio, son las que me pesan en la ponderación final, voy a hacer todo lo posible para que la carne, el azúcar, bueno, con las harinas no les fue tan bien, pero digo, para que determinadas componentes del rubro, alimentos y bebidas, me den por debajo del promedio. Y lo hicieron. Ahora hay que ver si el mes que viene les da igual, porque además, no se olviden que no tenemos una foto estática. Hay meses en donde el consumo es mayor, hay determinados gastos que son mayores y se espera remarcación de precio. Hay que mirar también la inflación núcleo, que les dio más alto. Pero- Hay que ver la de los regulados, que les dio más alto, y que es la llave del Estado. Igual acabas de decir una cosa que tiene que ver con el consumo, que me parece que es un dato clave. Y le quería preguntar a López Murphy si coincide un poco con este análisis que hace Marcela, pero además, ¿cuál es el costo de alguna manera de tener esta inflación del 6%? Si es una inflación que llega para quedarse y el mes que viene va a ser menos y menos y menos, así hasta la elección. No, no va a ser ¿O eso. esto es un veranito? Claro. No va a ser eso. Mire, nosotros hemos perdido de principio de año 18.000 millones de dólares de reserva que no tenemos. Sí. Estamos en una situación desesperada, sin reserva y sin crédito. Hace meses que nos están hablando de que van a llegar al acuerdo con los organismos multilaterales y nunca ocurre. Sí. Estamos con los presupuestos, piense usted que la inflación, cuando mínimo este año va a ser 150%, y fue programado el presupuesto con 60%. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad han agotado los presupuestos operativos. Entonces estamos en una situación de extrema gravedad. A mí me parece que no es un tema la manipulación de los índices. Yo no creo en eso. Yo creo que las tendencias subyacentes por el descontrol monetario y fiscal que tenemos un déficit inmenso en el Banco Central. Piense usted en nuestro diseño institucional. El que más déficit tiene es el único que para pagar tiene que emitir dinero. Es un contrasentido. Todo esto está mal diseñado, termina muy mal. Los síntomas, si la fiebre bajó de 39 a 38,9 y si el mes que viene va a ser 45, estamos en una situación muy, muy cercana a una crisis monumental. Y creo que no ayuda que el gobierno trate de tomar medidas y de postergar resolver problemas. Por ejemplo, una forma muy abierta de postergar los problemas es el brutal atraso cambiario que nos lleva a esa situación de parálisis en el sector productivo porque no le pueden autorizar importaciones a nadie. Sí. Y estamos en una situación límite y esa manipulación de correr la arruga, ¿qué es lo que ha hecho Massa de que llegó? Lo único que ha hecho es correr la arruga. No resolvió un solo problema de lo que Ahora, tenía. Ricardo, bueno. discúlpame, yo te quiero aportar algo. Yo sí descreo de todo lo que este gobierno manipula y muestra. Y te lo digo como periodista que vengo siguiendo y que Ricardo lo debe seguir también, pero nosotros los periodistas, por ejemplo, el Banco Central tiene la obligación de enviarnos todos los días al final del día un brief de prensa en donde tenemos la posibilidad de acceder al número de reservas del día. Sí. Bueno, yo vengo siguiendo que hay una discrepancia entre el número que se informa y el balance mensual. Entonces, cuando chequeás, lo que en un día, hicimos en la radio un informe sobre este punto, lo que en un día te lo presentan como un buen día para las reservas, el Banco Central terminó en positivo, al final del mes el balance no dio así el día, dio negativo. ¿Cómo puede ser que haya a veces 180 millones de dólares de diferencia en un solo día entre lo que nos informan a los periodistas y lo que después queda colgado
que es el informe mensual. ¿Cómo no voy a tener cierto reparo en creer en los números? No, los números del INDEC en general es un activo que a mí me parece que uno, para poner una duda sobre la constitución de ese número, No, tiene que haber un elemento como eso ya muy pasó con contundente, Guillermo porque Moreno, Eso, Lu. claro, y no está pasando ahora. No Entonces, sé. como no llevarle a la gente Tengo las esa dudas duda. porque, sí, yo sí las llevo las dudas. ¿Y sabes por qué Con las un llevo? elemento contundente. Con este elemento, que saben, tienen el Ministerio de Economía, no tiene independencia el INDEC del Pero Ministerio eso de es una Economía. arbitrariedad, no un elemento que te haga pensar que lo intervinieron. Pero, en todo caso. pero hay una intervención indirecta cuando vos sabés cuáles son las bocas que va a relevar el técnico, que es un profesional de la hostia como tiene el INDEC. Cuando vos sabés a dónde va a ir y qué va a medir, y un mes antes te esforzás para que esa medición en esos lugares les dé de determinada manera los precios. Tienen un listado de precios que está direccionado. A mí no me parece casual. Yo voy a poner esto en tela de juicio y lo voy a seguir. Me comprometo a hacerlo. Pero no porque sea un chanchullo de la gente del INDEC que es muy profesional. Es que el problema es que no es un ente descentralizado, que lo comanda una persona que está al servicio del Ministerio de Economía, que el Ministerio de Economía goza de la posibilidad de tener esa información de la mano de alguien que hoy es candidato a presidente. Vamos a sumar a Bruno Giacono, porque de todo esto que estamos hablando, entre los delirios que constituyen todo lo que tiene que ver con la emisión descontrolada y lo que sobre todo decía usted recién López Murphy, pasan cosas que en un país como el nuestro te dan ganas de llorar directamente. Y Bruno la tiene, que vamos a pararnos así no queda de espalda Bruni a López Murphy, que es lo que estamos gastando, escucha esto, en guardar los pesos, porque hay tantos pesos que el Banco Central gasta millones en guardarlos y hace obra pública, podemos decirlo prácticamente, para destruirlos, porque Es un no hay sinsentido, es un espacio sinsentido. físico. No, y Sin le digo sentido. algo más. Sí. Como diputado nacional, en reiteradas oportunidades, en público, en reuniones públicas con el presidente del Banco Central y en pedido de informe le hemos señalado que imprimir billetes de $2 o de 4 es disparatado. Eso es como las ¿Cómo de 1.500 $2? millones Claro, el de billete de boletas que 2.000 vamos a pesos, ¿cuánto emitir vale? para Habla en la... dólares, López Murphy no El lo billete sigo. de 2.000, El de 2000, ¿cuántos ¿usted qué- dólares son? $4. Claro. Está O sea, 512. eso es $0. interesante, porque el billete de mayor denominación de la Argentina equivale a $4. Bueno, ¿Eso qué por eso indica? gastamos como 500 millones de dólares al cohete. Eso se podría reducir. Es que el problema es a que el peso 30, no vale. 40 millones. El problema es que el peso no vale, por eso tenemos No, pero una cantidad de peso es que no no hay sabemos qué ningún hacer. país que emite billetes de tan baja No, denominación. eso no existe. No es algo que empezó ahora. Yo desde el año 21 en el Congreso de la Nación le vengo señalando este problema, como lo señalé también en la boleta única. Si Está bien, López pusiéramos Murphy. boleta única, tendríamos Bueno. 35 millones de boletas. Sí. Emitimos 1.500 millones de boletas, pero es que es tan disparatado todo lo que hace este gobierno. Y lo que hace esa idea de que ayuda a tener billetes de baja denominación, pero... Pasa que tendríamos que estar actualizando los billetes una vez por mes, porque Bueno, pero eso es porque si de usted mínima- tiene una inflación y bueno, disparatada y y tiene una inflación disparatada porque el programa de gobierno lo lleva a una inflación disparatada, porque tiene un déficit que la única manera que lo puede financiar es con emisión monetaria, porque carece de reserva y de crédito. No hay mucho para explicar acá. Bueno, escucha esta anécdota que es chiquita al lado de la escala que tienen los conflictos que estamos diciendo, pero que es delirante. Bruni. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, el Banco Central manda a imprimir tanta cantidad de billetes que necesita un espacio físico seguro para guardarlos hasta tanto los pongan en circulación. Este espacio existe y les diría de alguna manera, hasta es muy poco conocido. De alguna manera es como un secreto. Está tesoro dentro, escondido. Es un tesoro escondido. Está Sí. dentro de la Casa de la Moneda, que es el organismo que imprime los billetes. Además de ser secreto, no es barato ni es gratis, porque el Banco Central le paga a la Casa de la Moneda 81 millones por año para que le guarde los billetes que se imprimen y luego los envía a circulación. Ahora, Maru, Lu, ustedes me preguntarán, Bruno, ¿por qué el Banco Central no guarda esos billetes en sus propias bóvedas de alguna manera? Bueno, hay dos versiones, explicaciones para esto. La primera, créanme, que es realmente llamativa, diría yo, insólita y de alguna manera desnuda esta gran emisión que hay en el país. ¿Por qué? Si se tuviesen que enviar diariamente todos los billetes que se imprimen desde la Casa de la Moneda a la sede central del Banco Central, valga la redundancia, habría un problema muy grande de traslado de camiones de caudales Claro, en la sería- zona. Tenemos un problema logístico. Sí, sí, El sería un tráfico problema de la logístico. ciudad de Buenos Aires, que aparte de que encima de la Casa de Moneda, Banco Central, todo... Nosotros nos reímos, lo tomamos un poco muy mal, pero la verdad bueno, que ¿qué es lamentable, digo, porque... ¿Cuántos camiones?
No, a ver, lo que a mí me Infinitos. dicen es que, digamos, las autoridades del Banco Central aceptan que si se autorizara eso, sería realmente un caos para la zona. No tengo un número Claro. exacto de camiones, no le quiero mentir, Porque pero entre dicen la que Casa de sería... la Moneda, que está ahí cerca en Claro. Comodoro Pi, en esa zona, y el Banco Central, producís un desastre. Sería delirante. Y la otra explicación que hay es que en Perdón, una determinados- cosita te sí. agrego. Y hay 20 lugares de la Argentina también, depósitos que usa el Banco Central de Argentina para hacer este reparto, que cada vez son más los depósitos que usa, por esto que cuenta Bruni. Exacto, Porque a el ver. volumen es tan grande. Y la segunda explicación tiene que ver con que en determinados momentos del año, por la acumulación de billetes viejos, por la acumulación de billetes de baja denominación, que ya los bancos uno va al cajero y no los encuentra, por la acumulación de oro y en este caso también de dólares, no hay espacio en las bóvedas del Banco Central y por supuesto se necesita un espacio en otro lado para guardar los billetes. ¿Cómo es este lugar secreto del que estábamos hablando, esta bóveda, este búnker que hay dentro de la Casa de la Moneda? Solamente tienen acceso 30 personas que son 30 empleados del Banco Central, porque si bien esto está dentro del edificio de la Casa de la Moneda, los únicos que tienen jurisdicción son los empleados del Banco Central, son los únicos que tienen acceso. De hecho, a mí me reconocen que ni siquiera el fotógrafo de la Casa de la Moneda alguna vez tomó una fotografía de este lugar, Imagínate. de este espacio. Ah, un tesoro escondido. Sí, sí, es de totalmente altísima restringido. seguridad, además. Es como tiene toda una específica, ediliciamente tiene alta seguridad. O sea que gastamos un Exactamente. montón de plata en guardar nuestra plata. En guardar los billetes y además Lu tenía un dato, digamos, muy bueno que alimenta esta historia, que es que además en la Casa de la Moneda se instala un lugar donde se destruyen los billetes. Claro, porque también hay que destruirlos y para destruirlos están gastando un montón de plata y tampoco alcanza la máquina de destruir billetes. Entonces el Banco Central la está por inaugurar la semana que viene, de construir en Santiago del Estero una enorme máquina picadora de billetes para tener el tiempo para todo lo que es el NOA. Lo destruís ahí en Santiago del Estero porque están desbordados de papel. Y esto es solo el Banco Central. Si vos tomás los bancos privados, lo que está significando el costo de guardar los billetes que no saben dónde ponerlo, que no les entran, se multiplica por millones. Todo este delirio es para no ser honestos con, digamos, la denominación que Bueno, debería tener pero el peso. acuérdense, ustedes son todos jóvenes, pero en otras épocas llegamos a emitir billetes de 1 millón. No me Es decir, acuerdo. Nosotros, es que es verdad, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, cada cedo en 1000% de devaluación, y le vamos a quitar ahora 3 más, o sea, 16 ceros. Bueno, que- Este sistema es un sistema profundamente irracional, es un sistema disparatado, es un sistema auspiciado por la política gubernamental, porque usted sabe que cuando hace déficit que no tienen financiamiento y utiliza la máquina impresora de billetes, termina en este fenomenal desastre, sin reservas, en esta crisis inmensa. Esa es la consecuencia de convivir con un régimen descalabrado fiscalmente e inflacionario. Gracias, Bruno, por la info. Tenemos que ir a la pausa, pero hicimos hasta acá, me parece, un diagnóstico del estado de situación. Poco hablamos de cómo se resuelve, porque López Murphy decía recién, bueno, todo esto es un descalabro, viene el caos. ¿Cómo se desarma? ¿Y cuál es el costo de desarmar esta situación, digo, ¿no? Porque estamos hablando de un país que tiene un 40% Déjeme pobre. corregirla, el beneficio. No hay costo, hay beneficio. Ahora lo explica después de la pausa. Explica. Y está un informe con Juan Grabois, un verdadero o falso con Juan Grabois de Manu Jove, y está Marce Pagano, que vamos a hablar también muchísimo de economía y de qué va a ser si es diputada de la Nación. Ya venimos. Ya volvemos. Adrián Mercado te invita a Litio en Sudamérica 2023, el evento que reúne a líderes y expertos de la industria. 9 y 10 de agosto en Salta, epicentro del desarrollo del litio en América Latina. Organiza Panorama Minero. Conoce más sobre el elemento que está cambiando el mundo. Auspicia Adrián Mercado. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados, combustibles, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online. Vení al Ciudad. Entra al banco que te banca. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola, lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan.
El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Lanús nos une. Llegó Grand Tasty Turbo Bacon, una locura de bacon. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar. Volkswagen. Entre Ríos en invierno. Elegí termas. Elegí disfrutar. Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. La Estampa, restaurante italiano. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Digit descubrí un mundo de tecnología y comprá en cuotas sin interés con envío gratis. Digit, descubrí lo nuevo. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nuevo Geniol con paracetamol. Estamos de vuelta en Verdad Consecuencia y tenemos un informe de Manu Jove. Manu Jove se metió en las entrañas, puedo decir, Jove, de la campaña, porque tiene interna Unión por la Patria. ¿Viste? Parece que no está Es un extraño caso. Está invisibilizada. Tan invisible no, porque yo quiero... tenemos que volver a mirar el domingo pasado el acto del 9 de julio cuando de la nada... En primera fila. En primera fila aparece sentado Juan Grabois. La cara... Era pánico a que Cristina nombre a Grabois. La Massa dice que me diga, que me nombre a mí, que me nombre a mí, que me nombre a mí. Y por Dios que no nombre a Grabois. Pánico había. Pues se sentó en primera fila, sonrió y hoy Manu Jove lo fue a buscar. Es el extraño caso de un frente que lleva un candidato de la unidad que es Massa, pero casi todo va a una interna, que es contra Grabois. Un Grabois que tiene lo que no le dieron a Scioli, esa boleta completa, y él se encarga de plantear que eso... Qué injusta ha sido la vida con Scioli. Qué injusta ha sido la vida con el Pichichi. Bueno, Grabois tuvo o tiene en este momento en plena campaña lo que Scioli no tuvo para esa interna y empieza, ¿se acuerdan en algún momento previo a que se definan los candidatos? Voy a citar a Grabois, y perdón por el exabrupto, a López Murphy también, lo había definido Massa como un cagador. A ese cagador no lo votamos por nada del mundo, así lo definió. Bueno, bajó un poco los ánimos Grabois en el marco de esta interna. Muchos hablan de si es una contención por izquierda, no lo es. Todas estas dudas nos las responde el propio Grabois. A ver. Guarda, no, le cierra la ventana. Le cierra la ventana a la prensa, Grabois. Es que no me arrancó el helicóptero, entonces vinimos en el autito, ¿viste? A los que no tienen techo, hoy no lo representa a nadie. Escuchamos decir que no confías en los candidatos, o por lo menos dijiste arriba del escenario. ¿Eso incluye a tu rival en la interna, a Sergio Massa? Mi rival, no, la verdad que mucho no le creo. ¿Verdadero o falso? Financia su campaña con aportes militantes. Y con crowdfunding, verdadero. O sea, militantes y gente común que pone todavía, recién nos acaban de abrir la cuenta. Y el aporte también hay un aporte oficial del Estado, que no sé bien cuánto es, pero en estos días nos van a avisar. ¿Cree que hay que nacionalizar el litio? Verdadero 100%. ¿Nunca fue funcionario? Verdadero 100%. ¿No siempre fue peronista? Soy sanmartiniano, peronista desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista de la partidocracia. ¿Es la contención de voto por izquierda de la Unión por la Patria? Falso. ¿Es el candidato con menos recursos de las principales coaliciones? Totalmente cierto. Si pierde, va a acompañar a Massa. Cierto. Massa es más parecido a Larreta de lo que Grabois se pareció a Massa. Cierto. La última, Cristina en la interna prefiere votarlo a él. ¿A quién? A Grabois. Yo estoy seguro, pero bueno, eso lo dirá... creo que no lo puede decir porque el voto es secreto, así que quedará la duda.
¿Estás seguro de que Cristina lo va a votar a él, Grabois? Eso dijo por lo menos. Eso dice que Cristina lo elegiría él, que no lo va a decir públicamente, pero que Pero no lo eligió ya. Decir que ya no lo eligió. Lo que es seguro es que hay un sector duro de la militancia kirchnerista que está o empezó a volcarse a Grabois por lo menos los primeros días post cierre de listas. Lo que parece haber empezado a pasar es que digirieron mejor el sapo que representaba Massa y empieza a haber diferencias en ese sentido, sobre todo en la militancia más dura que se había expresado muy a favor de Grabois al principio y que ahora empieza a volcarse hacia el candidato de la unidad, que no es candidato de la unidad. ¿Usted ve, López Murphy, que pueda hacer una contención por izquierda la candidatura de Grabois en Unión por la Patria? ¿Que pueda pasar algo así? No sé, yo estaba pensando que es filosóficamente peronista. ¿Se referirá a la comunidad organizada? ¿Se acuerdan aquel texto de Perón? Vendría bien que a ustedes que les gusta revisar eso. Vamos a jugar hoy con usted, López Murphy, ¿verdad? No, porque va a y algo de peronismo va a haber. Va a ser divertido si leen la comunidad organizada y ese es el enfoque filosófico de Grabois. Digo, se van a llevar un impacto. ¿Lo respeta a Grabois como dirigente político? Mire, yo respeto a todos los seres humanos. Yo discrepo esencialmente con el programa que ellos tienen. Es un programa que empobrece al país, que lo ha empobrecido, lo ha hecho retroceder y nos ha llevado a esta situación límite. ¿Y coincide López Murphy con lo que dice Grabois, que Massa y Larreta son parecidos en definitiva? Yo tengo la impresión que el ministro de Economía no debería ser ministro para ser candidato. Su gestión y la de su esposa, también candidata y también presidenta de una empresa oficial, representan lo que yo denomino el capitalismo de amigos. Y si algo le hace daño al país es el capitalismo de amigos. ¿Vos, Merce, crees que son más parecidos Massa y Larreta de lo que...? Para mí son la élite gobernante que nos está llevando a estos números de inflación del 150%. Así que para mí es parte de lo mismo. Tenemos encuesta, una encuesta de Opina Argentina, es la consultora Facundo Nejamsky, y te la vamos a contar después de la pausa, es la última, la presencial. Ya venimos, juega Ricardo López Murphy a Verdad Consecuencia, quédate ahí. Acá estamos de vuelta, nos queda programa y nos queda mucha información y mucha cosa por hacer. El ping-pong se lo hacemos a Marcela Pagano. Vamos a arrancar con Pagano, ¿nos acercamos o de acá nomás? Nervios, vamos que me acá da si el querés. ping-pong. No, el ping-pong es lo más fácil del mundo, Pagano, porque yo sí o juego no. con ustedes cuando estoy en casa. Ah, me parece muy bien. El muy ping-pong bien. es fácil. No, pero ustedes tienen información privilegiada. No, esto es tu opinión, es tu opinión, es tu opinión. ¿Dinamitar el Banco Central, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ampliamos. No literalmente, por favor, que nadie imagine que van a ir con Es un edificio maravilloso, hay que recuperarlo. ¿Esto pensabas o te convenció Milei? No, ¿Vos ya estabas convencida? Yo ya estaba convencida de que ninguna de las personas que, incluso honestas, genuinas e intelectuales que ocupan el Banco Central pueden gozar de verdad de ser titulares de un ente que debe ser descentralizado, pero que siempre está captado por la política. Las presiones de los presidentes de los bancos centrales siempre hacen que entreguen de alguna manera. Y entonces no es mejor independizarlo, digo, o garantizar. Ya está. Por ley está. No es se un ente cumple. autárquico, no se cumple. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo cerrás? Y dijo dinamitar el Banco Central. Sí, no ponerle dinamita, pero sí lo cerramos. Recuperamos ese espacio para la gente. Este año la inflación termina abajo o arriba del 100%. Bueno. Arriba, ya está arriba. Sí. ¿Quién fue mejor presidente, Macri o Alberto? Ay, paso, chicas, ninguno. No, obvio. Ahí sí no, ¿Macri o Alberto? Ninguno. ¿Cómo no? Uno, de mal en peor. Entre ellos, ¿Macri o Alberto? La competencia. Sí, claro. Lo que hizo mal uno, también lo repitió el otro. No, la verdad que ahí están empatados de malos. No sé si dejársela pasar, debería. Pero te puedo decir una cosa. Vamos a dar por colega. Macri, por lo soft que uno puede haber tenido en su época de periodista 100%, tenía ideas claras sobre qué había que instrumentar. No se animó a hacerlo y estuvo rodeado, me parece a mí, de un círculo de economistas con una mirada más radical
de radicales, literalmente radicales, que no le dejaron instrumentar en los tiempos que él proponía las reformas económicas. A un punto que mintió también al decir que en un mes se solucionaba el tema de la inflación, que no estábamos tan mal, porque le hicieron creer que para endeudarse había que mostrarle a los mercados que las cosas en Argentina estaban controladas. Y no fue verdad eso. La última, Marce, ¿libre tenencia de armas como propone Milei, sí o no? No es para este momento de la Argentina. Muchas gracias. Okay, gracias, Marce. Vamos con el verdad consecuencia. Tenemos poco tiempo, como dijo López Murphy. Y tenemos la pregunta en pantalla. La pregunta es, si Juntos por el Cambio no llega al balotaje, hay balotaje y los candidatos son Milei o Massa. Usted tiene que ponerle el voto a uno de los dos. No responda todavía. La consecuencia. Claro, ¿por cuál votaría? O la consecuencia que tiene que cantar esta canción, no sé si toda, un poquito, a ver si la tenemos por ahí. La cara. Nunca lo hice ni lo haré. Bueno, entonces consecuencia no hay, responda la verdad, tiene que votar. Llega el balotaje, no hay voto en blanco, no hay voto en... Tiene que ponerle el voto a uno de los dos. No va a ocurrir eso. No, bueno, pero estamos... No, bueno, pero déjenme la libertad. Recién ella me preguntaba cómo era la pregunta fuera no, porque le pregunté si no le había resultado un poco violento, o violenta esta cosa del spot de Patricia Bullrich de todo, es todo o es nada, digo, a veces en la vida hay Yo grises. le contesté todo dentro de la Constitución y del Código Penal. Nos amenazan que van a llenar la calle de actos sediciosos, de muertos y de sangre. Y yo digo que vamos a defender el Estado de Derecho, la Constitución y nuestros códigos de fondo con toda la firmeza que el gobierno tiene. Pero si Patricia Bullrich no gana y que llegan al balotaje Massa y Milei, ¿por cuál elige? Pero de nuevo... ¿Quién prefiere que gane? No le digo quién vota. ¿Quién prefiere que gane? Yo prefiero que gane Patricia Bullrich. No hay manera. Encima son las 11 y nos tenemos que ir. El otro día me agarraron un negocio y me dijeron, están muy blandas con él, ¿verdad? Consecuencias. Sí, están aflojando. Tiene razón. Si nos están mirando hoy, le voy a decir, esta vez tiene razón. Para Usted sabe que que viene mejoramos. Marcela es periodista, me invita a los programas y después compite como candidata. Pero son porque tengo que trabajar, Ricardo. Hay que trabajar en la actividad privada y dar el ejemplo. Muchas gracias a los dos por venir. ¿Nos vamos? Nos vamos. Se termina Verdad Consecuencia. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves. Que descansen, que estén bien. Chau.